Estamos de regreso, gracias. Vamos a hablar de un tema del que deberíamos también estar preocupados, porque la selección de los temas que nosotros compartimos en este segmento es casualmente eso, aclarar muchas dudas e inquietudes que pueda tener la población. Este tema me gusta mucho, ¿vieron? Me gusta mucho y debemos de poner atención. La persona que testa, antes de dejar su testamento, ¿qué preguntas se debe realizar? ¿Cuáles son las principales inquietudes? Y aquí vamos a tratar de aclarar una buena parte de ellas. Está con nosotros Yesenia Castillo, máster en responsabilidad social, pero además doctor en leyes. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias. Una semana más. Una semana más, gracias. Sí, es un tema muy importante, es un tema de que a veces la cotidianidad, el día a día no nos permite darnos cuenta de que debemos ordenar un poco la casa. Debemos ordenar, sentarnos, poner pausa un momento y ordenar. Creemos de que nunca nos va a pasar, pero de repente que somos eternos. ¿Y qué sucede? Nos olvidamos de solucionar situaciones que realmente, si algo llegara a suceder, le vamos a ocasionar muchas dificultades a nuestros hijos, claro, a nuestra esposa. Porque ¿qué sucede? Nos olvidamos de elaborar nuestro testamento o creemos realmente que el testamento es lo más importante. Y no, el testamento viene acompañado de un sinnúmero de situaciones que debemos de prestarle atención. Por ejemplo, si usted va a elaborar su testamento, ya se dio cuenta realmente si los bienes inmuebles que tiene, es decir, su propiedad, su casa, está en orden. Es decir, realmente usted verificó que la escritura pública de compra-venta o de donación que usted tiene está inscrita. Empezar por ahí, ¿no? Empezar por ver si realmente los documentos que tengo están legalizados, si realmente le pertenecen o me pertenecen. El hijo, la hija, el tío, la persona, el cónyuge, tiene que averiguar qué seguros tiene esa persona, si tiene ahorros. Hay mucho ahorro y mucho dinero que no se ha podido obtener porque la persona o el familiar desconocía quién era el beneficiario. ¿Y qué sucede si el beneficiario está fuera del país? Entonces, pero además es un problema, porque yo me pregunto lo que puede ocurrir. ¿Qué pasa si alguien no testa? Y entonces de pronto esa persona, ¿cómo va a ir a recuperar esa plata? O sea, sí. Yo imagino que esas son preguntas a propósito del ejemplo que estaba poniendo. Claro, a ver, si yo decido o se me olvidó o una circunstancia pasó ahora que estamos en tiempo de la COVID, ¿no? ¿Qué sucede si de repente tengo COVID y no elaboré mi testamento? ¿Qué sucede? Entonces, mis hijos o mi esposo, mi conviviente, mi cónyuge, junto con mis hijos, van a tener que ir ante la instancia judicial correspondiente para una declaratoria universal de heredero. Lo que pude haber evitado si elaboré mi testamento o hubiera elaborado mi testamento a tiempo. Recordemos que hay dos tipos de testamento. El testamento cerrado y el testamento abierto, que son parte del testamento común, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo elaboro mi testamento abierto con 3 testigos, la documentación pertinente que tengo que llevarle al notario, porque estamos hablando de que es un acto solemne. ¿Qué significa que sea solemne? Significa de que tiene que cumplir con determinadas formalidades. No es cualquier persona, porque debemos de recordar que también el testamento, si la persona ya no está viva, es decir, ya falleció y lo vamos a hacer efectivo, si ese testamento lleva muchas nulidades, es decir, si realmente no se cumplió con las formalidades que establece la ley, lo van a declarar nulo. Eso lo debería ver en detalles, entonces, darle seguimiento para que... Exactamente, se debe de buscar la persona idónea, el notario que realmente maneje y conozca. No es que voy a presentarme ante determinada persona y ahí lo voy a elaborar. No, no es así. Se deben de cumplir con determinadas formalidades. Los testigos deben de ser idóneos. El mismo testador debe de cumplir con determinadas circunstancias o requisitos. Debo, por ejemplo, ser una persona que no ha sido declarada incapaz. De acuerdo. Si yo me voy a presentar ante un notario, no puedo estar en estado de ebriedad. No debe de haber dolo, es decir, la persona que me va a llevar ante el notario no debe estarme obligando a mí a atestar. Es decir, son un sinnúmero de circunstancias que el notario debe tomar en cuenta y debe de cumplirse para que realmente ese testamento tenga la legalidad que se requiere, porque nosotros notarios somos fedatarios públicos. De acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre el testamento cerrado y el abierto? El testamento abierto yo le doy a conocer a las personas
mis herederos, exactamente, que ellos van a hacer, están los 3 testigos y están escuchando mientras el notario está redactando mi última voluntad. O hasta ese momento, ¿cuál va a ser mi última voluntad? ¿Verdad? Porque recordemos que mientras la persona esté viva, puede variar. El testamento, si hoy se lo dejé a usted, el día de mañana decido que ya no, entonces me aboco al notario y le indico de que ya ese testamento lo voy a modificar. De acuerdo. ¿Verdad? Eso lo puede hacer en cualquier momento sin ningún problema. En cualquier momento sin ningún problema, siempre y cuando siempre tenga las calidades que se requieren, ¿no? Ok. Una vez que yo comparto esa información en el testamento abierto, no hay ninguna vinculación con con las personas a las que se les va a heredar. A ver, lo pregunto de otra manera. ¿Significa que yo puedo modificarlo y comunicarle a los herederos, miren, ya esto no va así, sino va de esta manera? A los testigos, claro que sí. Los testigos, recuerden que son las personas que van a firmar el documento ante el notario cada vez que se haga una modificación. Ya sabemos que testigos no pueden ser personas menores de 16 años, sabemos que no pueden ser personas incapaces, entre otra serie de requisitos que debemos de manejar el notario que esté realizando el testamento. Sabemos de que no hay ningún problema en que yo informe cuál es, porque es abierto, es decir, yo le digo y está bien, siempre y cuando no haya mala fe, no haya dolo y no me estén obligando a hacer algo que yo no quiero. Igual que el cerrado, el abierto se debe inscribir. A ver, el testamento cerrado es distinto. El testamento cerrado yo nada más muestro el pliego donde se encuentra el testamento y lo que fue última a las personas que lo van a autorizar únicamente. Estamos hablando pues siempre la firma, pero es cerrado, es decir, nadie sabe cuál es mi última voluntad ahí, únicamente yo indico en ese pliego a las personas que lo van a autorizar que esa es mi última voluntad, nada más. Okay. Porque es diferente, igual que el testamento especial, es decir, los testamentos especiales son aquellos en los que yo lo emití en el extranjero, si por ejemplo el militar, que me encuentro en el mar, circunstancias, es decir, si yo por alguna razón o motivo voy a fallecer en el mar o me encuentro siendo un militar, es decir, ¿qué pasa en esa circunstancia? O me encuentro en otro país, o sea, estoy extranjero y mis bienes están aquí, ¿qué sucede? Pero a veces perdemos de vista la importancia de que debemos de elaborar nuestro testamento, definir, ordenar la casa. Pero yo creo que, y usted no me va a dejar mentir, que muchas de estas personas que no están dispuestas a testar piensan como que pierden el control de lo que tienen. Creo que debe ser una de las principales preguntas, ¿no? Sí, debemos de tener presente que el testamento empieza a valer una vez de que la persona ya no está. Es decir, que ya no está en vida, ¿no? Que ya falleció. Yo elaboré mi testamento y ese testamento va a ser válido hasta que yo fallecí. Porque recuerden lo que estamos diciendo ahorita, de que yo lo puedo cambiar, lo puedo modificar las veces que sea necesario estando en vida, obviamente. Entonces, la persona no pierde. Sí, es diferente cuando estamos hablando de una compraventa, de una donación, son circunstancias completamente distintas. Y eso que puedo dejar cláusulas especiales de usufructo, para poder vivir ahí hasta que yo fallezca, ¿no? Yo puedo también heredar en vida, ¿no? Que esa es otra cosa, es otra figura. Usted hereda en vida, pero la herencia en vida es como cuando usted dona. Hace una donación, hace una compraventa a sus hijos. Las personas le llaman heredar en vida. Okay. O ya se lo entregas a esa persona. Pero es distinto el testamento. El testamento es completamente diferente. El testamento, como le decía, la solemnidad de un testamento es muy importante. Una pregunta que surge y se la hacía también fuera de cámara, ¿qué pasa con ese documento, ese documento? ¿Lo debo? ¿Cuál es la garantía que yo tengo que las cosas se van a hacer tal y como yo lo he declarado? ¿Se debe inscribir? El testamento, existe la opción de inscribirlo, es decir, el testamento una vez que usted elaboró su testamento en donde están los bienes inmuebles, que por lo general las personas vienen y deciden que la casa va a quedarle a los hijos, entonces estamos hablando de bienes inmuebles, obviamente tenemos que ir al registro de acuerdo de la propiedad inmueble y mercantil, ¿no? Entonces procedemos a inscribir el testamento. Entonces sí, es necesario. Ya digamos que la persona elaboró su testamento, no lo inscribió cuando estaba en vida y la familia lo inscribe posteriormente. Siempre se tiene que inscribir. ¿Por qué lo tiene que inscribir? Porque recuerde de que la propiedad está a nombre de la persona que ya falleció.
Entonces lo escribimos en el libro de personas del registro de la propiedad para que después hagamos uso de todo el procedimiento que establece la ley para lo de los derechos reales. Es decir, cuando yo ya hago el cambio correspondiente para que esté a mi nombre. De acuerdo. Bueno, creo que hay muchas dudas y me llamaba mucho la atención cuando conversábamos y tal vez dedicamos unos 30 segundos a este tema. Hay que poner en orden la documentación de las propiedades. O sea, lo más importante en orden debería ser eso y después testar, porque puedes testar y si no tienen orden los documentos puede más bien dejar problemas. Exactamente. Debemos de recordar que si nosotros tenemos una propiedad y no está inscrita la propiedad, entonces no está a nombre realmente de la persona que está testando, porque tenemos que inscribirla. Y entonces todo ese procedimiento lo van a tener que después realizar la esposa o los hijos para poder realmente proceder ante la declaratoria universal, si es que nos vamos a juicio, en fin. Pero ¿qué es lo importante? A veces pasan cosas interesantes. Imagínese usted que qué sucede si el día de mañana su papá, su mamá, su esposo ya no están, no testaron y resulta que su partida de nacimiento no está correcta. Y nunca me di cuenta que en la partida de nacimiento no están los apellidos de mi padre y en el otro sí. Entonces son cosas que debemos de irlas viendo. Bueno, Yesenia, muchas gracias. Hay tanta información que debemos de conocer sobre este tema. Nosotros solo le damos algunas ideas de las prioridades. Importante creo que me queda de esta plática es ir ante un notario para que le aclare por dónde debe empezar, cuáles son los pasos que debe dar y aclararle muchas dudas, como el tema, por ejemplo, que voy a perder el control de mi propiedad si hago o elaboro este documento. ¿Cómo le encontramos? ¿Dónde, por favor, sus oficinas? Sí, bueno, nosotros tenemos oficinas abiertas en Residencial Los Robles, de los semáforos de la funeraria Monte Los Olivos, cuadra y media al norte, casa 214. O si no, a mi celular 8396-4517. Será un placer atenderles. Muchas gracias, Yesenia, por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos.